Muy buenos días, queridos seguidores. Les damos la bienvenida a nuestra charla virtual sobre modificaciones al sistema de detracciones del IGB. A pocos días de la entrada en vigencia de la resolución de superintendencia 246-2017, hoy nos visita Miguel Vázquez, nuestro especialista en la materia, que nos aclarará todas las dudas sobre estas modificaciones. Hola, Miguel. Y bueno, cuéntanos cómo es el tema de la resolución de superintendencia, cuáles son las implicancias. Buenos días, Roxana. Un gran saludo a los seguidores de SUNAT en el Facebook. Y efectivamente, el día de hoy vamos a abordar un tema bastante importante, es con respecto a las modificaciones que se han dado a partir del mes de octubre del sistema de detracciones del IGB. Tenemos en la pantalla los puntos que vamos a abordar el día de hoy, como es la publicación de la resolución de superintendencia 246 del 2017, que es la que modifica a la resolución de superintendencia 183 del 2004. Esta última es la que regula todo el tema de las detracciones. Y lo que ha hecho esta resolución es incorporar bienes al anexo 1, incorporar códigos al anexo 4 y aplicar las reglas de juego vinculadas al anexo 1, como son las operaciones sujetas al sistema, las operaciones exceptuadas de la detracción para los bienes del anexo 1, quiénes son los sujetos obligados a efectuar el depósito, el importe y el momento que yo debo pagar la detracción con relación a los bienes del anexo 1. Muy interesante, Miguel. ¿Qué tal si empezamos con esquematizar un poco el tema de las detracciones en los diferentes ámbitos? Por ejemplo, explícanos cómo es el tema de las detracciones en una compra y venta, en un traslado de bienes o en un retiro de bienes. Claro, en la siguiente diapositiva tenemos el esquema con respecto a la venta de bienes y prestación de servicio. Lo primero que hay que dejar en claro es que con la modificación que se ha dado, se ha incorporado, 1, bienes al anexo 1, y 2, las operaciones sujetas a detracción son operaciones de venta grabadas con el IGB, retiro de bienes y traslados que no son originados en una operación de venta. Entonces, el primer esquema está vinculado a las operaciones de venta grabadas con el IGB. Como puedes ver, hay dos partes, cliente y proveedor. El proveedor lo primero que tiene que saber es si es que los bienes que está vendiendo o los servicios que está brindando están o no sujetos a detracción. De ser así, lo primero que tiene que hacer es aperturar una cuenta de detracciones en el Banco de la Nación. Lo tenemos en el gráfico. ¿Para qué? Para que el cliente, al momento de pagar la operación, sea una venta o sea un servicio, aplique la detracción y el importe detraído lo deposite en la cuenta de detracciones del Banco de la Nación. ¿En qué consiste esta detracción? La detracción es un porcentaje que se aplica sobre el importe de la operación. Pongamos un ejemplo de una operación de venta que involucra un bien sujeto a detracción por un importe de 1.000 soles y la detracción de 10%. Entonces, el cliente lo que tiene que hacer es pagarle al proveedor 90% directamente utilizando una cuenta comercial o cualquier otro medio de pago que tenga disponible, y el 10%, que es el porcentaje de la detracción, lo va a depositar en la cuenta de detracciones. Entonces, como puedes ver, el cliente sí le está pagando un 100% al proveedor, pero un porcentaje va a la cuenta de detracciones y el otro porcentaje lo paga directamente. ¿Qué es lo que hace el proveedor con este depósito en la cuenta de detracciones? La norma nos indica de que esto va a servir para el pago de las deudas tributarias, incluidas ONP y de salud. Y una vez que el proveedor ha destinado estos montos para el pago de las deudas tributarias, si le queda un saldo, cumpliendo determinados requisitos, puede solicitar la liberación de fondos a SUNAT por medio de la clave SOL para que SUNAT autorice al Banco de la Nación y el Banco de la Nación devuelva ese saldo que no ha sido utilizado contra el pago de las deudas tributarias. Muy interesante, Miguel, pero este es el tema, esta es la aplicación de las detracciones en una operación de venta. ¿Cómo es que se aplican, por ejemplo, en el tema de retiro de bienes o en el de traslado, ¿no?, que mencionabas? Claro, en el siguiente esquema general de retiro de bienes, ya no involucra un comprador y un vendedor, sino un prestador de servicio, tampoco un prestador de servicio o un usuario del servicio, sino hablamos de un propietario de un bien, que puede ser una empresa o puede ser una persona natural con negocio, tiene un bien en su propiedad y éste entrega o cede gratuitamente a un tercero dicho bien. De acuerdo a la ley del IGB, a eso le denomina retiro de bienes, que puede estar grabado con el IGB.
Entonces, cuando ocurre esto, cuando es un retiro de bienes, una cesión gratuita de determinado bien, el propietario de dicho bien, al momento de hacer el retiro de los bienes, tiene que pagar el porcentaje de la detracción en su propia cuenta. Y al igual que en las operaciones de venta, ese monto depositado en la cuenta de detracciones lo va a poder destinar para el pago de deudas tributarias o de quedarle un saldo va a poder solicitar la liberación de fondos. En la siguiente diapositiva, que es con respecto al esquema general para el traslado, lo primero que debemos tener presente, ya lo había mencionado, es un traslado que no se origina en una operación de venta. Esa es la gran diferencia. Es un traslado que simplemente puede haberse debido a una operación, una parte del proceso productivo de la empresa, en la cual se tuvo que enviar un bien a otro punto, ¿no? Cuando yo voy a iniciar el traslado, previamente a esto, debo de depositar un porcentaje en mi cuenta de detracciones. Estamos hablando que es una autodetracción. Y ese monto depositado en la cuenta de detracciones, al igual que en los demás casos, lo voy a poder aplicar contra mis deudas tributarias o pedir la liberación de fondos a SUNAT para efectos de que yo pueda disponer de esos importes. Miguel, sobre este tema sí te pediría que nos envíes o nos menciones un ejemplo, ¿no? Un ejemplo práctico de cómo en el traslado de bienes se aplican las detracciones. Tomemos el ejemplo del azúcar. Es uno de los bienes que ha sido incorporado al anexo 1. El azúcar puede tratarse de una empresa la cual se encarga de elaborar y vender azúcar, pero una parte del proceso productivo para tener el azúcar no lo realizan ellos. De repente el refinado del azúcar. Entonces el refinado lo puede enviar a elaborar a otra empresa. Ese traslado, que como puedes ver no es una operación de venta, sino yo estoy llevando de mi centro de producción el azúcar rubia para que pueda ser refinado a otra empresa, va a estar sujeto a detracción. Entonces, eso es lo que hay que aclarar, lo que hay que tener presente es que no surge de una operación de venta, sino de un traslado. Es importante tomar en cuenta lo que Miguel ha señalado, ¿no? Pero y aparte del azúcar, Miguel, ¿qué otros productos están sujetos a detracción? En la siguiente diapositiva lo tenemos. Se han incorporado bienes al anexo 1 y al anexo 2 de la resolución 183 del 2004. Para el anexo 1, el azúcar y melaza de caña, el alcohol etílico, ambos con la tasa del 10%, y para el anexo 2, la caña de azúcar también con la tasa del 10%. Roxana, quisiera dejar bastante en claro cómo debemos entender este cuadro. En la primera columna tenemos el nombre de los bienes que se han incorporado, azúcar y melaza de caña. Pero hay que tener presente que la definición, la descripción propia del bien, lo tenemos en la segunda columna, la columna central, que habla con respecto a los bienes comprendidos en las subpartidas nacionales y nos indica determinados números. Entonces, estos códigos, que son las subpartidas nacionales, lo ubicamos en un decreto supremo, que es el 342-2016-EF. Es importante tener en claro esto porque no solo nos debemos de guiar del nombre, que es azúcar y melaza de caña, sino tenemos que verificar si los bienes que nosotros utilizamos o con los cuales realizamos operaciones se encuentran en estas subpartidas nacionales. ¿Y existe algún mecanismo para que nuestros contribuyentes puedan hacer las consultas de una manera tal vez en línea? O sea, en SUNAT tenemos, en la página web pueden ubicar estas subpartidas para que ellos puedan hacer más fácil la consulta. Exacto, exacto. Adicionalmente, este decreto supremo 342-2016-EF, que es donde está el listado de todas las subpartidas, también podemos ingresar a la página de SUNAT. Hay un rubro que se denomina operatividad aduanera, y en operatividad aduanera tenemos consulta de aranceles. Ahí podemos colocar la descripción del bien, colocamos azúcar, por ejemplo, le damos buscar y nos va a listar las subpartidas nacionales involucradas con ese bien. Adicionalmente, Roxana, en la siguiente diapositiva, se han incorporado códigos al anexo 4. Es importante estos códigos porque si es que estamos incorporando bienes al anexo 1 y al anexo 2, hay que incorporar los códigos que se van a utilizar para pagar la detracción de estos bienes. Se ha agregado el código 001, que es azúcar y melaza de caña, el código 003, que es alcohol etílico, y el 007, que es caña de azúcar. Son los códigos que se van a utilizar para pagar la detracción.
Miguel, ¿y qué operaciones se encuentran fuera, o mejor dicho, qué operaciones se encuentran sujetas al sistema de tracciones? Claro, vamos a hablar en esta oportunidad todo lo vinculado al anexo 1, nuevamente repito, porque las reglas de juego del anexo 2 y del anexo 3 son diferentes. Vamos a puntualizar en el anexo 1 qué es lo nuevo, lo que se ha incorporado con la resolución 246 del 2017. Con respecto al anexo 1, en la diapositiva lo podemos ver, la primera condición es que la operación sea por un importe mayor a media UIT. Es la primera condición. Y luego, si se trata de una venta grabada con el IGB, si se trata de un retiro de bienes o si se trata de un traslado fuera del centro de producción que no se origine en una operación de venta. ¿A cuánto estamos hablando de cuando decimos media UIT? ¿Cuánto es el importe? Claro, la UIT para este año es de 4.050, estaremos hablando de 2025. 2025 es el importe que debemos tener en cuenta, debe superar, ojo, debe superar la operación para que esté sujeta a detracción por cualquiera de estas tres operaciones. Ahora, un dato importante es que puede ocurrir que existan operaciones menores a media UIT, pero van a estar sujetas a detracción también. El proveedor o la persona que realiza el traslado tiene que verificar si es que tiene varios bienes menores a media UIT, pero que en suma esos bienes son mayores a media UIT, entonces se va a tener que aplicar la detracción con respecto a esos bienes. Miguel, para invitar a nuestros seguidores, por favor, nos alcancen sus preguntas a través de sus comentarios, que al final de la intervención Miguel responderá todas sus dudas. Seguimos, Miguel. ¿Cuáles son las operaciones exceptuadas en el caso de... Claro, hemos visto cuáles son las operaciones sujetas a la detracción, operaciones de venta de bienes, operaciones de retiro de bienes y del traslado. Y ahora las operaciones exceptuadas, primero, con relación a las ventas grabadas, si es que en esa operación de venta el comprobante de pago que se ha utilizado es una póliza de adjudicación, la operación no estará sujeta a detracción. Si es que el comprobante de pago utilizado es una liquidación de compra, también la operación no se va a encontrar sujeto a detracción. Y con respecto al traslado de bienes fuera del centro de producción, también ahí podemos ver que hay determinados supuestos por los cuales no va a tener que depositarse la detracción. Por ejemplo, que en la operación de traslado, previamente a ese traslado se había dado un pago de detracción por una venta, por ejemplo. Ahí no se va a duplicar el pago de la detracción, si es que yo puedo sustentar que previamente se pagó la detracción por la operación de venta. Al momento en que yo realice el traslado de estos bienes, debo llevar esta constancia de pago de la detracción para que, si soy intervenido o una eventual intervención por parte de SUNAT de control móvil, pueda exhibir que existe un pago de detracción, pero que es con respecto a una operación de venta anterior, no propiamente del traslado, sino por una operación de venta. También hay otros supuestos en los cuales se puede sustentar el traslado ya no con el depósito de la detracción, sino con otros documentos, en el caso en que yo hago un traslado de zona primaria hacia mi centro de producción. Zona primaria estaríamos hablando de los puertos, por ejemplo, puerto de aduanas, los almacenes aduaneros, que se consideran zona primaria, y de ese punto yo lo llevo a mi centro de producción. Si es que yo tengo la declaración aduanera de mercancías, conocida como DAM, anteriormente como DUA, si yo tengo este documento como sustento del traslado, no va a ser necesario que exhiba una constancia de depósito de detracción. También hay otros supuestos que habla la norma con respecto a traslados entre zonas primarias, un puerto a un almacén aduanero, por ejemplo, ese traslado no se va a encontrar sujeto a detracción. Miguel, ¿y quién es el obligado a hacer el depósito de la detracción? Claro, en la siguiente diapositiva también lo tenemos, los sujetos obligados a efectuar el depósito. En las operaciones de ventas grabadas con el IGB, lo normal va a ser que el adquiriente sea quien debe depositar la detracción en la cuenta del proveedor. Eso es lo normal. Sin embargo, hay diversas operaciones en las cuales el proveedor va a ser quien deba realizar el depósito de la detracción. Y lo tenemos en la imagen, por ejemplo, en el caso en que tenga varios bienes que son menores a media UIT, pero que en suma todos ellos sean mayores a media UIT, que es el caso que había comentado hace unos momentos, ahí el adquiriente no va a depositar la detracción, sino es el mismo proveedor
quien va a tener que realizar el depósito de la autodetracción. Otro supuesto es cuando el proveedor reciba el 100% del depósito de la detracción. Probablemente el cliente se olvidó de hacer el depósito, no tuvo el conocimiento y directamente le pagó en una cuenta comercial al proveedor. Entonces el proveedor debe tener la diligencia de verificar esto y aplicar la autodetracción. Debe él mismo depositarse en su cuenta de detracciones. También va a tener que darse una autodetracción cuando la operación de venta sea realizada a través de una bolsa de productos. En el caso de retiro de bienes, que es en el siguiente punto, el sujeto que va a tener que pagar la detracción es quien califique como sujeto del IGB de acuerdo a la ley del IGB. Y en el traslado fuera del centro de producción, el propietario, quien inicia el traslado, es quien va a tener que depositar la detracción. También hablamos de una autodetracción. Así él realiza el traslado o de repente delega el traslado a un tercero. Así el traslado lo realiza un tercero, el propietario es quien va a tener que efectuar la autodetracción. Ahora, quería comentarte en el tema de retiro de bienes. Probablemente nuestros seguidores de Facebook tengan duda con respecto a qué se refiere con retiro de bienes, ¿no? Y quién es el sujeto del IGB en el retiro de bienes. Te doy el ejemplo. Si es que hablamos de una empresa que se dedica, este es un ejemplo general, ya sacando el tema de las detracciones, si es que hablamos de una empresa que se dedica a de alguna manera elaborar panetones y estos panetones son entregados a los socios de la empresa. Entonces, no se está vendiendo el panetón, sino lo que se está haciendo es entregar de manera gratuita a los socios de la empresa. De acuerdo a la ley del IGB, quien califica como sujeto del IGB va a ser la empresa. La empresa va a tener que gravar esa operación con el IGB. Entonces, si es que ese bien involucrado estuviera sujeto de detracción, entonces el mismo sujeto del IGB es quien va a tener que autodetraerse. Ponemos otro ejemplo, ya tomando cualquiera de los bienes que han sido incorporados. El azúcar. El azúcar es uno de los bienes que ha sido incorporado dentro de las detracciones. Si es que el azúcar yo lo entrego a un tercero o a un socio de la empresa o cualquier otra persona, estaríamos hablando de retiro de bienes. Si es que yo, empresa, soy el que está retirando estos bienes, yo, empresa, soy el sujeto del IGB, por lo tanto, yo tengo que aplicar la autodetracción. ¿Cómo es que se calcula el monto para saber cuánto de detracción tengo que pagar? Claro, esto es bastante importante. El importe de la operación lo tenemos en la siguiente diapositiva. Para el caso de operaciones de venta de bienes, va a ser el valor de venta del bien de acuerdo al artículo 14 de la ley del IGB. Esto sí es bastante sencillo. Donde está la diferencia es en el retiro de bienes y en el traslado de bienes. Como habíamos mencionado, ya no es una operación de venta. En el retiro de bienes yo lo estoy cediendo de manera gratuita, entonces el valor que voy a aplicar es el valor de mercado, de acuerdo al artículo 32 de la ley del IGB. Y le debo agregar el IGB o el impuesto selectivo al consumo de corresponder. Para el tema de traslado de bienes es la misma figura. Valor de mercado, de acuerdo al artículo 32 de la ley de renta, y le aumento el IGB que hubiera correspondido si es que se tratara de una venta de bienes, ¿no? Yo estoy simplemente trasladando, no estoy vendiendo el bien, pero para hallar el valor, el importe de la operación, va a ser valor de mercado más el IGB que hubiera correspondido si es que se tratase de una operación de venta. ¿Y cuál es el momento en que debe efectuarse la detracción, el pago de la detracción? Claro, Roxana, en las operaciones de venta de bienes y también coincidiendo con el tema de traslado de bienes, siempre tiene que pagarse la detracción con anterioridad al traslado de dicho bien, que haya sido sujeto de venta o por los cuales se van a trasladar de un punto a otro. Con respecto al retiro de bienes, es la diferencia. En el retiro de bienes debe de pagarse la detracción en la fecha del retiro de bienes o en la fecha de emisión del comprobante de pago. Puede ser dos momentos diferentes, lo que ocurra primero. La fecha de retiro de bienes es cuando yo ya entrego el bien al tercero de manera gratuita, o la fecha de emisión del comprobante de pago que podría ser anterior a la fecha de entrega del bien, ¿no? Por eso es lo que ocurra primero, el retiro del bien o la fecha de emisión del comprobante de pago. Miguel, hay
unas preguntas justo que nos están llegando sobre el tema de cuándo entra en vigencia todas estas modificaciones, a partir de qué momento ya yo considero, ¿no?, que los nuevos productos, que respecto a los nuevos productos ya tengo que aplicar las detracciones. Claro, Roxana. Y esto, como lo indicas, es un tema bastante importante. ¿Desde qué momento debo aplicar las detracciones? Si bien la resolución de Superintendencia 246 del 2017 ha entrado en vigencia el día 16 de octubre del 2017 y ha incorporado todas estas reglas que estamos comentando, la entrada en vigencia va a depender de cada una de las operaciones sujetas a detracción. El primer punto en la diapositiva lo tenemos. En las operaciones de venta de bienes, el nacimiento de la obligación del IGB debe ser a partir del día 16 de octubre para que esa operación esté sujeta a detracción. ¿Dónde yo verifico el nacimiento de la obligación del IGB? Esto lo ubico en el artículo 4 de la ley del IGB. Entonces va a depender en qué momento ha nacido la obligación del IGB, y si es que este nacimiento es a partir del 16 de octubre, entonces le aplicaré la detracción. Para el retiro de bienes, con relación a los nuevos bienes incorporados, también va a considerarse la fecha de nacimiento de la obligación del IGB. Si ese nacimiento de la obligación del IGB es a partir del 16 de octubre, le aplicaré la detracción como retiro de bienes. Y en lo vinculado al traslado de bienes, ya va a ser la fecha cuando se inicia el traslado. Si el inicio del traslado es a partir del día 16 de octubre del 2017, entonces a esa operación, a ese traslado, le voy a tener que aplicar la detracción. Ahora, ¿qué ocurre si se trata de un bien que no está gravado con el IGB porque está exonerado? De repente es un bien del anexo 2, ¿no? De los casos que habíamos dado, la caña de azúcar probablemente puede entrar. Entonces, ahí tendríamos que aplicar igual las reglas de nacimiento de la obligación del IGB si es que esa operación hubiera estado, como si la operación hubiera estado gravada con el IGB, ¿no? Pero esos son los puntos más importantes. Operación de venta de bienes y retiro de bienes, considerar el nacimiento de la obligación del IGB, de acuerdo al artículo 4, a partir del 16 de octubre, y para el traslado de los bienes, el traslado si inicia el día 16 de octubre, va a estar sujeto a la detracción. Miguel, ¿y hubiera un cambio respecto a la aplicación de infracciones a este nuevo modelo de detracciones? Claro, Roxana, no ha habido propiamente un cambio. Lo vinculado a las infracciones ya se ha mantenido igual, nunca ha habido una derogatoria con respecto a ello, pero hay infracciones que nuevamente van a entrar en uso en la medida en que se han incorporado bienes al anexo 1. Y en la diapositiva tenemos las infracciones del spot. Las vinculadas son más, pero las vinculadas al tema del día de hoy son las que señala el decreto legislativo 940 en el artículo 12, numeral 1, numeral 2 y numeral 3. El numeral 1 es con respecto a cualquier tipo de detracción que no se pagó, entonces genera una multa del 100% de la detracción no pagada. Sin embargo, esto tiene una gradualidad del 100%. Si yo subsano de manera voluntaria, no aplica la multa. El numeral 2 es con respecto a permitir un proveedor que permite el traslado de estos bienes sin haber depositado la detracción. Entonces, también tengo una multa del 100% del monto no pagado de la detracción con una gradualidad del 100%. No aplicaría la multa si se subsana de manera voluntaria. Y el numeral 3 también una multa muy parecida, sujeto que por cuenta del proveedor permite el traslado de los bienes sin que se le haya acreditado el depósito. Yo delego el traslado a un tercero, pero el tercero no verifica si se ha pagado o no la detracción. La multa 100% del importe no pagado, pero tenemos también la gradualidad del 100%. Se subsana de manera voluntaria, no aplica la multa. Bueno, y ahora entonces vamos a pasar a contestar todas las preguntas de nuestros seguidores. Vamos a empezar por Grizzly Pérez Alegría. Grizzly Pérez nos pregunta, ¿qué pasa si yo como empresa emití una factura por cierto monto y aún no me pagaron la factura? Tampoco me depositaron la detracción. ¿Qué tengo que hacer? Es una factura de agosto. Claro, muchas gracias por la pregunta. Lo habíamos mencionado hace unos momentos con respecto a qué operaciones yo voy a tener que aplicar la detracción. Si es que la operación ha nacido la obligación del IGB antes del 16 de octubre,
entonces esa operación no va a estar sujeto a detracción. En el caso que nos plantea, el comprobante se ha emitido en el mes de agosto, el nacimiento de la obligación del IGB definitivamente ya ha nacido con anterioridad, probablemente en el mes de agosto, entonces esa operación no está sujeta a detracción. Es muy diferente el tema del nacimiento de la obligación del IGB, que como lo mencioné es en el artículo 4 de la ley del IGB, con respecto al pago. No necesariamente el pago da nacimiento a la obligación del IGB. Son dos momentos que pueden ser distintos. En este caso el pago recién se da en octubre, pero no estaría sujeto a detracción. Mónica UC nos pregunta, ¿cómo puedo ver si ya depositaron la detracción a la cuenta de la empresa con el número de la factura? Sí, hay opciones para consultar por medio de la clave SOL, donde uno puede hacer la búsqueda de depósitos por un rango de 7 días. Y ahí se identifica el número de serie y el número correlativo del comprobante involucrado. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver de repente en la cuenta de detracciones el monto que ya ingresó, pero no nos da una facilidad para poder ver todos los detalles. Entonces, dentro de la clave SOL, sí hay una opción de consulta de detracciones, consulta de pagos, donde yo puedo consultar por fechas de pago. Y ahí me va a aparecer el detalle de la serie y correlativo del comprobante involucrado. Miguel, Ani Lima nos pregunta, ¿no? Buen día. Si yo vendo computadoras y lo traslado de un punto entiendo a Lima a provincia, ¿esta operación se encuentra sujeta a detracción? Explicar, por favor. Muchas gracias por la pregunta. No va a estar sujeto a detracción por el bien que estás comentando. Las computadoras no son bienes que han sido incorporados al anexo 1 con esta nueva norma. Lo que se ha incorporado al anexo 1 es el azúcar, melaza de caña y alcohol etílico, y en la definición de las subpartidas con respecto a estos bienes. Entonces, la operación que me señalas por el bien involucrado no estaría sujeta a detracción. Manuel Ceballos nos pregunta, en el retiro de bienes, ¿qué coloco en número de comprobante si solo se envía con guía de remisión? En el tema de retiro de bienes, hay la posibilidad de colocar la guía de remisión como documento involucrado, porque claro, como lo menciona, no es una operación de venta. Entonces no hay un comprobante de pago, no hay una factura, no hay una boleta de venta, sino hay una guía de remisión. Y ese documento es el que hay que hacer referencia. Yoja Guevara nos pregunta, ¿a partir de cuándo se aplica lo mencionado? Lo habíamos indicado también en las diapositivas, la fecha es 16 de octubre. Esa es la fecha de entrada en vigencia de esta nueva norma, pero tomando las reglas que habíamos comentado de nacimiento de la obligación del IGB, cuando se trata de una operación de venta o retiro de bienes, si el nacimiento de la obligación del IGB es a partir del 16 de octubre, entonces va a estar sujeto a detracción. Para el tema de traslado, si es que el traslado inicia a partir del 16 de octubre, estará sujeto a detracción. Jorge Murillo, yo hago muebles y si lo traslado a otro taller para que lo pinten, por hacer ese traslado, ¿tengo que pagar detracción sin haber vendido el producto? Efectivamente, no está sujeto a detracción la operación que nos señalas, no está sujeto a detracción por el bien. Porque nuevamente, lo que está vinculado a detracciones en el tema de traslado son los bienes que están en el anexo 1, que ha sido incorporado recientemente. Y los bienes que están en el anexo 1 es el azúcar, melaza de caña y alcohol etílico. Si hablamos de muebles, ese bien no está dentro del anexo 1, por lo tanto no va a estar sujeto a detracción. Repito, nuevamente, azúcar, melaza de caña y alcohol etílico es lo que va a estar sujeto a detracción si es que hago traslado. Normel Uriarte, azúcar, melaza, alcohol etílico, ¿son los únicos que se sujetan a la media UIT? Es correcto. Como sabrán, sí hay más bienes sujetos a detracción que no han sido abordados en esta charla. Es mucho más amplio. Solo nos hemos enfocado al anexo 1, que involucra azúcar, melaza de caña y alcohol etílico. Para esos bienes, la condición es que sea mayor a media UIT. Para esos bienes. Existen otros tipos de bienes que están en el anexo 2 y servicios que están en el anexo 3, donde las condiciones son otras. Señora Ne, si yo tengo varios alquileres a distintos clientes, cada uno de ellos es de 800 soles,
no supera la media UIT, ¿tengo que hacer necesariamente la detracción o ya no? Muchas gracias por la pregunta. Es indicar también la misma situación. Cuando hablamos de arrendamiento de bienes, es una detracción de servicios que están en el anexo 3. ¿De acuerdo? Y para el anexo 3 es cuando la operación sea mayor a 700 soles. Es un tema diferente que es detracción sobre servicios. Lo que hemos abordado el día de hoy es detracción sobre el anexo 1 que involucra azúcar y melaza de caña y alcohol etílico. Por lo tanto, la pregunta que nos hace está confundiendo un poco el tema porque son reglas diferentes las que ella debe de aplicar. Es las reglas vinculadas al anexo 3, que ahí simplemente hay que verificar si la operación supera los 700 soles. Gloria Lisette Sánchez nos pregunta, ¿no? Mi consulta es la siguiente. La empresa en la que laboro por ser de servicios está sujeta a detracción, pero al cobrar garantía de local en una factura independiente, mi duda es si es necesario hacer la detracción, ya que al final, si no hay daños ocasionados en el local, se devuelve la totalidad del efectivo mediante una nota de crédito. El importe supera los 1.000 soles. De acuerdo. También es una consulta que no está involucrada a lo que hemos hablado el día de hoy, está involucrada al anexo 3, que es con respecto a servicios. Y efectivamente, en la parte de servicios hay un rubro que es arrendamiento de bienes, donde yo voy a tener que aplicar la detracción del 10% sobre esas operaciones. En el tema de la garantía hay que ver claro el caso en concreto, hay que evaluarlo el caso en concreto, pero en términos generales podríamos indicar que esto aplica a operaciones grabadas con renta. Entonces, ese pago, si se ha devengado, va a tener que aplicarse la detracción. Sin embargo, si es una garantía que no ha sido devengada, no corresponde aplicar la detracción, ¿no? Y eso lo van a evaluar seguro al final del contrato, cuando esa garantía se utilice o no para como parte del contrato, ¿no? Si se va a devolver. Eso se evaluará al final, pero tiene que evaluarse si es que se ha devengado o no como parte del arrendamiento para aplicar o no la detracción. Omar Toledo nos pregunta, ¿cómo aperturo una cuenta de detracciones? Sí, para aperturar la cuenta de detracciones hay en la página de SUNAT información vinculada al tema. Si desean ustedes ingresar, pueden ir al portal en sunat.gov.p, en la opción de empresas, luego de empresas, sistemas de detracciones del IGB, y en sistemas de detracciones del IGB ubicar la opción operatividad-detracciones. ¿De acuerdo? Empresas, sistema de detracciones del IGB y luego operatividad-detracciones. Y aquí vamos a encontrar todo lo vinculado a la apertura de la cuenta de detracciones. Primero, el trámite es un trámite en el Banco de la Nación y debemos de presentar determinada documentación. Lo básico es llevar el DNI si es que es una persona natural. Hay documentos adicionales dependiendo del tipo de persona jurídica, si hablamos de una persona jurídica, pero el detalle lo pueden encontrar en esta opción dentro de la página de SUNAT. Para agradecer a la participación de todos nuestros seguidores y mencionarles que estamos dispuestos a contestar absolutamente todas las preguntas que han ingresado, ¿no? Los invitamos a una próxima sesión para hablar también sobre infracciones al sistema de detracciones. Y gracias, Miguel. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.